Miremos nuestras manos por un momento. Pensemos en un accesorio que usamos casi a diario, algo mundano, un simple pedazo de tela o de cuero al que apenas le prestamos atención. Pero hoy vamos a cambiar eso por completo. Bienvenidos a este nuevo recorrido. Vamos a transformar este objeto cotidiano en una ventana fascinante, una mirada profunda y sorprendente a la historia humana. Viajaremos juntos desde las arenas candentes del antiguo Egipto hasta los laboratorios industriales de alta tecnología, y veremos cómo algo tan humilde y silencioso logró moldear imperios enteros, definió quién era rico y quién no, y hasta reescribió las estrictas reglas del combate. Pensemos en esto por un segundo. Un poderoso faraón egipcio, un temible caballero medieval, un campeón mundial de boxeo. ¿Qué podrían tener en común estos tres personajes tan distintos? La respuesta literalmente está en sus manos, específicamente en cómo decidieron cubrirlas. Y atención, no lo hacían para protegerse del frío, para nada. Utilizaron este accesorio como una herramienta impecable para proyectar un poder absoluto, para demostrar una devoción inquebrantable a sus creencias y, por supuesto, para sobrevivir en la brutalidad de la batalla. Comencemos por los orígenes, el poder y la autoridad absolutos. Mucho antes de llamarlo guante, el mundo antiguo utilizaba otra palabra, quiroteca, un término que viene directamente del griego, kiros, que significa mano, y teca, que significa estuche. Literalmente, eran estuches de lujo para las manos. Fueron concebidos con un propósito sumamente específico y elevado, salvaguardar los dedos sagrados de la realeza. Crear una barrera física, casi mágica, entre la divinidad intocable de los reyes y el polvo de nuestro mundo terrenal. 27. Esa es la cantidad exacta de pares que se encontraron ocultos en la famosa tumba del faraón Tutankamón. Estamos hablando del año 1323 a.C. Y lo más increíble de este hallazgo no es solo la antigüedad, es la ingeniería. Los registros muestran piezas de lino tan finas y maravillosamente sofisticadas que, a simple vista, pasarían por guantes modernos de conducir. Incluso en su viaje a la otra vida, el rey necesitaba mantener esa barrera de poder intacta. Pero cuidado, porque este poder simbólico también tenía un lado completamente aterrador. En la antigua corte persa, el protocolo era una estricta cuestión de vida o muerte. En el siglo VI a.C., el príncipe Ciro el Joven mandó a ejecutar a sus propios primos sin dudarlo. ¿Cuál fue el gran crimen? Atreverse a entrar en su presencia con las manos desnudas. Mostrar la piel sin cubrir era un acto abierto de rebelión, una insolencia imperdonable que solo se pagaba con sangre. Avanzamos en el tiempo. Llegamos a la Edad Media, una era oscura marcada por el acero y la fe. El fragor del campo de batalla lo cambia absolutamente todo. La metalurgia transforma esta prenda simbólica en pura armadura. En el siglo XI eran simplemente rústicos sacos de cota de malla. Funcionales pero básicos. Para el siglo XIV ya observamos placas de acero con dedos individuales, mucho más mortales y precisos. Pero el salto magistral llega en el siglo XV, durante los torneos de justas. Nace una brillante y letal asimetría. La mano izquierda llevaba una manopla rígida y pesada, diseñada como un bloque para recibir los impactos frontales. Mientras tanto, la mano derecha era articulada y ágil, lista para maniobrar la lanza con total precisión. Ingeniería militar en su máxima expresión. Y de la sangre y el estruendo de la guerra, pasamos repentinamente al silencio imponente de las catedrales. Aquí aparecen los majestuosos guantes pontificales. Papas y obispos oficiaban la misa envueltos en seda finísima y joyas deslumbrantes. No se trataba de simple vanidad estética, era el símbolo supremo de la dignidad y la autoridad de la Iglesia. Mantenerlos puestos garantizaba la pureza espiritual durante el ritual sagrado, y las reglas eran estrictas. Solo podían quitárselos en momentos extremadamente específicos y sagrados de la ceremonia. Todo estaba milimétricamente calculado. Cambiamos de escenario drásticamente. Entramos a la era victoriana, el reinado absoluto del estatus y la clase social. La sociedad victoriana juzgaba en secreto y lo hacía sin ninguna piedad. En un lado de la balanza, la clase trabajadora. Manos ásperas, callosas, castigadas por la rudeza de la fábrica y el clima implacable. En el otro lado, el ideal supremo y codiciado. Dedos largos y estilizados, piel increíblemente pálida, venas azules casi transparentes. El mensaje era alto y claro. Tengo todo el tiempo del mundo para el ocio. Para encajar en este molde asfixiante, muchas mujeres se sometían a torturas cotidianas. Dormían con dedales de metal apretados. Usaban instrumentos de madera para estirar el cuero. Soportaban un dolor constante solo para poder usar el guante más ajustado posible. Era la máscara perfecta que sostenía toda una fachada social.
Quitarse esa máscara entonces se convertía en un evento extraordinario. En las bodas de la época, la novia se quitaba el guante justo en el instante de firmar el registro o de decir sus votos sagrados. Un gesto de desnudez absoluta, la prueba máxima de tener intenciones puras y honestas. Significaba, sin lugar a dudas, que no había absolutamente nada que ocultar. Es fascinante pensar que esta costumbre victoriana viene directamente de los caballeros medievales, aquellos guerreros que se quitaban el guantelete de hierro pesado frente al rey para demostrar, literalmente, que no traían cuchillos escondidos. Y la obsesión iba tan lejos que hasta el diseño de los objetos más cotidianos giraba en torno a este contraste visual. Imaginen por un momento la famosa hora del té, ese círculo íntimo y cerrado donde por fin las manos quedaban libres de sus fundas. Josiah Wedgwood, un maestro ceramista de la época, entendió esto a la perfección. Diseñó exclusivos juegos de té utilizando basalto negro, un tono profundo, oscuro y mate. Y no fue por simple casualidad, quería crear un impacto teatral. La taza negra hacía que la codiciada palidez de los dedos de la anfitriona resaltara de forma espectacular ante los ojos de sus invitados. Dejamos atrás los refinados salones de té y nos vamos directo al cuadrilátero, el mundo intenso de los guantes deportivos. La historia en la arena de combate es brutal. En la antigüedad, los gladiadores romanos peleaban usando el caestus, tiras de cuero repletas de piezas de metal sólido y plomo. Su único propósito era destrozar físicamente al rival. Damos un salto inmenso hasta 1867. Las famosas reglas de Queensbury imponen los guantes acolchados para, supuestamente, civilizar el boxeo. Pero aquí surge una paradoja tremenda que la medicina moderna ha confirmado. Sí, es cierto que hay menos cortes superficiales en la cara, pero ese mismo acolchado permite a los atletas golpear con una fuerza mucho más devastadora sin romperse los huesos de la mano. Las peleas se vuelven más largas y el daño cerebral silencioso se multiplica drásticamente. Al proteger los nudillos, terminamos exponiendo el cerebro. Es exactamente por eso que el control del peso en estos guantes es, hoy en día, una ciencia milimétrica. Si observamos una competencia oficial, vemos versiones muy ligeras, de 8 o 10 onzas, pura velocidad y daño de impacto. Pero detrás de escena, en los gimnasios, durante los intensos entrenamientos o el sparring, la historia cambia. Los atletas utilizan de manera deliberada guantes masivos, que pueden llegar hasta las 20 onzas. Todo ese volumen y acolchado extra actúa como un amortiguador gigante, absorbe la energía cinética brutal de los golpes para asegurar que nadie sufra una lesión grave antes de que suene la campana en el ring oficial. Y así, damos nuestro último gran salto en el tiempo. Entramos en la era moderna y la asombrosa ingeniería industrial. Llegó un momento decisivo en el que dejamos de adivinar y empezamos a medir con absoluta precisión. En 1838, Xavier Joubin crea un sistema matemático de 32 tallas exactas cortadas con troqueles de acero, exactitud total y producción en masa. Apenas un año después, Charles Goodyear descubre el proceso del caucho vulcanizado, regalándonos la primera barrera química elástica y resistente. Pero el verdadero cambio de paradigma, la gran revolución, ocurre en 1965. La química Stephanie Kowalek inventa el Kevlar, fibras casi ingrávidas, pero 5 veces más resistentes que el acero puro. Una maravilla tecnológica que de la noche a la mañana redujo las espantosas amputaciones industriales en un increíble 60%. ¿Y el futuro? Bueno, el futuro de la protección ya parece sacado de una película de ciencia ficción. Hoy, los ingenieros están integrando robótica blanda, guantes con tendones artificiales que asumen la carga del esfuerzo físico para que los músculos humanos no sufran fatiga. Estamos hablando de sensores invisibles, hilos inductivos que hacen vibrar el tejido antes de que el trabajador roce siquiera una máquina peligrosa. Y lo más impactante de todo, polímeros moleculares con microcápsulas inteligentes. Si el material sufre un corte accidental, estas cápsulas estallan internamente y liberan agentes químicos que reparan el daño por sí solos. Hemos pasado de un simple trozo de cuero que recibía pasivamente el daño a un exoesqueleto biomecánico sumamente inteligente. Hemos llegado al final de este recorrido asombroso. Tómense un momento ahora mismo y vuelvan a mirar sus propias manos. Es verdaderamente increíble, ¿verdad? Una simple funda protectora que comenzó su vida como un emblema sagrado, casi intocable para los monarcas, que evolucionó forjada en acero para convertirse en una herramienta letal de guerra, que se transformó en un engaño visual para dividir implacablemente las clases sociales, y finalmente, que culminó en un triunfo absoluto de la química y la ciencia moderna.
Este pequeño objeto que nos ponemos a la ligera en invierno ha trazado de manera silenciosa todo el asombroso curso de nuestra civilización. Así que esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué otras historias gigantescas, qué otros secretos increíbles estarán escondidos en las cosas más simples que usamos todos los días? Mantengan siempre esa curiosidad despierta, porque a veces la historia más extraordinaria del mundo la tenemos literalmente en nuestras propias manos.